Bueno, ¿cómo están? Hoy voy a empezar a desarrollar parte de la unidad 1, fase 2, que es desarrollar práctica número 1, lluvia de ideas, definir ideas, solución y propuesta metodológica de experimentación. Bueno, ¿y qué nos está pidiendo la guía? Bueno, la guía nos dice que debemos instalar MATLAB o SIGLab. Después descargar la guía para el desarrollo de un proyecto práctico que se encuentra en el entorno de aprendizaje práctico de desarrollo de la práctica número 1 escrita allí. Crear y publicar un video en su cuenta de YouTube donde se evidencie que tiene instalado MATLAB y a la vez explique el funcionamiento de los programas desarrollados para dar la solución a la actividad práctica número 1 tanto a nivel de programador como código como de usuario. Bueno, la guía de la actividad a desarrollar es esta, que nos dice que debemos instalar MATLAB o SIGLab, el cual acá lo vemos que ya está instalado. Bueno, después de verificar de que si está instalado MATLAB o SIGLab, bueno, en este caso MATLAB, dice el punto 2, realice un programa en MATLAB o en SIGLab donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema de visor de tensión a partir de valor de dicha resistencia y el voltaje total que hay entre ellas. Los datos que se requieren los debe ingresar el usuario. O sea, los datos siempre son los que quiera introducir el usuario. Bueno, entonces acá tenemos bueno, el pseudocódigo con el que vamos a realizar la solución al problema. Acá, bueno, el programa que calculará la caída de la tensión en un par de resistencias. En dos resistencias. Esta parte del pseudocódigo vamos a solicitar los datos necesarios, que es el voltaje total del circuito al que vamos a verificar la tensión de las dos resistencias, la resistencia 1 y la resistencia 2. Bueno, como hallaremos el valor de la resistencia total, entonces resistencia total es igual a resistencia 1 más resistencia 2. Luego, ¿cómo vamos a hallar la corriente del circuito? La corriente total, la vamos a hallar con el valor total, que ya lo tenemos, que es la que le solicitamos al usuario que primero ingrese, y luego vamos a hallar la resistencia total, que ya la hallamos en esta parte del pseudocódigo. Listo. Después, ¿qué vamos a hallar? En esta parte hallaremos la caída de tensión de la resistencia número 1. Entonces, para hallar ese valor, podemos multiplicarnos la resistencia 1 por la corriente del circuito. Listo. En esta parte, ¿cómo hallaremos la caída de la tensión de la resistencia número 2? Es la misma operación, pero con el valor de la resistencia número 2. Listo. Esta parte del pseudocódigo la utilizamos para que nos muestre el valor de cada tensión. Listo. Entonces vamos a ejecutar el programa. Vamos a limpiarlo y vamos a decirle que nos corre el programa. Ingresa el valor del voltaje del circuito, que es la primera parte. Esta que es donde solicitamos los datos. Es esta parte la que me está pidiendo el valor. Entonces vamos a decirle que lo haga con 10 voltios. Solo 10. Ingresa el valor de la resistencia número 1. Valor de ser en ohmios, que es la segunda parte. Esta parte es lo que nos está pidiendo. Digámosle que sea de 500 ohmios. Resistencia 2 nos está pidiendo el valor, que es la segunda parte. Digámosle que sea de 1000. Y acá nos muestra el resultado. La caída de tensión en la resistencia 1 es de 3.333 voltios. La caída de tensión de la resistencia 2 es de 6.67 voltios. Este sería
el primer programa para resolver el segundo punto, que es este: realiza un programa donde sea posible calcular la caída de tensión de dos resistencias. Y bueno, nos dice los datos que se requieren los debe ingresar el usuario, y ahí podemos verificar que cada usuario puede ingresar los datos con los cuales necesite hallar la caída de tensión de unas resistencias. Bueno, entonces dice el tercer punto: realiza un programa en MATLAB o en SYSLAB donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema de visor de corriente formado por dos resistencias, a partir del valor de dichas resistencias y el valor de la corriente total que se distribuirá en el sistema. Los datos que se requieren los debe ingresar el usuario. Cumple la misma requisición del primer problema. Entonces ese ya lo tenemos solucionado acá. Bueno, ese ya lo tenemos acá. Entonces limpiemos la... Bueno, entonces eso lo tenemos acá. La corriente de cada una de las resistencias. Bueno, acá nos pide el valor de la corriente total, que nos la pide acá. E ingreso el valor de la resistencia número 1 en ohmios, la resistencia número 2 en ohmios. Y bueno, entonces, ¿cómo lo hallaremos? En esta parte del pseudocódigo hallaremos la corriente de la resistencia número 1. Entonces sería resistencia 2 sobre la suma de resistencia 1 más resistencia 2 por la corriente total del circuito. Y luego cogemos ese valor y lo multiplicamos por 1. Y hacemos lo mismo con la resistencia número 2. Bueno, y eso hacemos lo mismo con la resistencia número 2. Entonces vamos a limpiar ventana de comandos y le vamos a correr el valor del corriente de circuito en amperios. Vamos a leer 10 amperios. Es el valor de la resistencia número 1. Su valor debe ser el número que 500 y la otra por aquí, número que 1000. Y acá nos muestra la corriente de la resistencia 1 es de 6,667 amperios, o también lo muestra en miliamperios, que es 6.666.67 miliamperios. Y la corriente de la resistencia 2 es de 3,333 amperios o 3.333 miliamperios. Esa sería la solución del programa número 2. Bueno, entonces ahora vamos a mirar el otro programa. Realice un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y de una resistencia en unidades de ohmios, y almacene en un primer arreglo el valor del voltaje expresado en milivoltios, microvoltios, nanovoltios, kilovoltios y megavoltios, y en un segundo arreglo el valor de la resistencia en miliohmios, microohmios, nanoohmios, kiloohmios y megaohmios. Una vez se han generado los dos arreglos anteriores, el programa debe generar un tercer arreglo que calcule el valor de las corrientes que circulan por las resistencias en unidades de miliamperios, microamperios, nanoamperios, kiloamperios y megaamperios, y mostrar el resultado al usuario. Bueno, esto ya lo hicimos aquí. Y bueno, ese es el programa para realizar la conversión de unidades, el voltaje total. Acá vamos a ingresar el valor de los voltios, que es lo que le pedimos al usuario, y el valor de las resistencias en ohmios. Bueno, en esta parte del pseudocódigo lo que hacemos nosotros es realizar como las conversiones del voltaje y de la resistencia, que acá se encuentra. En esta primera parte nos va a mostrar como los resultados de lo anterior.
en estas dos. Y acá en la segunda parte vamos a utilizar la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Y estas son las conversiones que vamos a utilizar. Entonces, y esta parte, este sprintf es el que nos va a mostrar los resultados. Es el que utilizamos para mostrar los resultados. Bueno, entonces vamos a correr el programa. Vamos a crear command y le vamos a decir que corramos el programa. Entonces vamos a ver la ventana comandos. Ingresa el valor en voltios. Vamos a decirle que 5 voltios. Ingresa el valor de las resistencias en ohmios. Voy a decirle que 500 ohmios. Y entonces él nos va a mostrar el valor del voltaje. Hay algo mal en el código. Debe ser esta parte. Vamos a limpiar la ventana y lo vamos a ejecutar. Entonces démosle a correr ese valor en voltios. Vamos a decir que 5 voltios ingrese el valor de la resistencia, digámosle que 500. Ahora sí. Y entonces él aquí nos muestra cuánto valen 5 voltios. 500 milivoltios. 500.000 microvoltios. Son 50 millones de nanovoltios. 50 millones de nanovoltios. También los 500 ohmios equivalen. Nos muestra los miliohmios, los microohmios, los nanohmios y los kiloohmios y los megaohmios. Y también nos muestra la corriente que circula por la resistencia. Bueno, el quinto punto no lo pude hacer. Lo investigué, pero ahí se realiza un programa que capture el valor de capacitancia, su configuración dentro de un circuito, ya sea en serie o paralelo, y con esos dos datos imprime el valor en faradios del capacitor equivalente por el cual se puedan reemplazar. Ese la verdad no lo entendí muy bien y no lo pude hacer. Entonces pues ese es mi video de los 3 primeros problemas. El último la verdad no lo entendí. No sé si de pronto algún compañero lo pueda subir. Bueno, la verdad pues un video que vi de Vladimir Cubillo Sánchez, que bueno, es tecnólogo eléctrico de la Universidad de Estital. Me ayudó un poco a entender lo que se debía hacer, la verdad. Pues al principio estaba un poco perdido, pero fue como que ver esos 2 videos que tiene él me sirvió de mucho. Bueno, eso es todo. Espero que pues hayan entendido. Ahorita junto pues el archivo como los scripts que se utilizaron para cada programa. Bueno, yo siempre los edito en un bloc de notas o en Notepad. Entonces bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por su atención prestada.